Ok, muy bien, pues bienvenidos nuevamente. Estamos en un café con el pastor y como ustedes saben, hemos venido hablando acerca de los propósitos divinos en nuestra vida. Hoy hablaremos acerca de los propósitos específicos. Ahorita lo vamos a explicar un poquito qué es esto de propósitos específicos. Y iniciaremos leyendo. Yo voy a empezar, como siempre, leo la primera lectura, luego ustedes leen las siguientes y voy a iniciar leyendo Salmo 138. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Ahí está Salmo 138. Dice, dice ahí la palabra de Dios, dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Escuchen bien esto, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Ah, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Padre, muchísimas gracias. Yo te doy por esta palabra que tú tienes para nosotros hoy, una palabra fresca, una revelación fresca. Yo te pido, Padre, que esta palabra pueda llegar al espíritu, al corazón de cada persona y genere cambios y genere un entusiasmo, ánimo, Señor, en cada persona, que su fe sea fortalecida a través de esta palabra en el nombre de Jesús. Todo espíritu de distracción, todo espíritu de confusión, todo espíritu de mentira, lo ato en el nombre de Jesús. Y que, Padre, la palabra fluya en el poder de tu Espíritu Santo, en la revelación de tu Espíritu a cada persona, en el nombre de Jesús. Muy bien, como les he dicho, durante esta miniserie de pláticas, hemos venido hablando sobre los propósitos divinos. Hemos presentado lo que la palabra de Dios destaca sobre cuáles son los principios, los propósitos, perdón, generales, propósitos generales del ser humano, los propósitos generales que nosotros tenemos como hijos de Dios, igualmente los propósitos generales que tenemos como ungidos de Dios, propósitos específicos también sobre ser un ungido de Dios, pero hoy quisiera que pudiéramos atender a los propósitos divinos individuales, esos que cada uno de nosotros tenemos en particular. Así es que ustedes dense cuenta, tenemos un propósito como ser humano. No sé si tú te has dado cuenta, en estas pláticas lo viste. Como un ser humano yo tengo un propósito divino. Ahora, pero como un hijo de Dios, yo tengo el gran propósito de ser luz de este mundo y sal de esta tierra. Como ser humano, si ustedes lo recuerdan, el propósito es ser la alabanza de Dios, la adoración
crear la fortaleza del cielo a través de mi alabanza. Como hijo de Dios, yo tengo el gran propósito de ser luz de este mundo, sal de esta tierra. Como un ungido de Dios, yo tengo otro propósito todavía más grande, y ese gran propósito es deshacer todas las obras del diablo en esta tierra y cambiarlas por bendición, por gloria, por gozo, por alegría, por paz en las personas. Soy un ser humano, soy un hijo de Dios, pero aparte soy un ungido de Dios. Pero cada uno de nosotros, además de estos tres propósitos que todos nosotros, como hijos de Dios y como ungidos y como seres humanos, compartimos, tenemos propósitos específicos que Dios nos ha dado. Quizá hasta donde nosotros hemos avanzado ahorita, la palabra de Dios nos indica con toda claridad cuáles son esos propósitos, como se los he dicho, estos propósitos que compartimos todos nosotros. Pero cuando hablamos ya de propósitos específicos, entonces viene la pregunta que muchas veces me han hecho, ¿y cómo puedo saber cuál es el propósito que yo tengo en la tierra? ¿Cómo puedo saber cuál es mi propósito? Hasta este momento creo que la palabra de Dios les ha abierto los ojos y se han dado cuenta que ustedes están aquí no por casualidad, ustedes no están aquí en la tierra porque, no sé, por un error, sino ustedes están aquí porque hay un propósito de parte de Dios. Pero ¿cómo puedo saber ese propósito? ¿Tengo un propósito yo específico o simplemente el propósito general de un ser humano, el propósito general de un hijo de Dios, el propósito de un ungido? Ya con eso es suficiente, ya tengo tres propósitos según lo que yo veo, ¿ok? Pero aún hay un propósito específico. ¿Tengo un propósito especial de parte de Dios en mi vida? Bueno, pues escuchen bien lo que dice el salmista, lo acabamos de leer. Vean, atiendan ahí el verso 8. Miren lo que dice el verso 8. Si ustedes lo vieron en su Biblia, es el Salmo 138, en el verso 8, dice con toda claridad, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Notemos entonces que el propósito es de Dios, ¿ok? Porque dice su propósito. Así es que el propósito es de Dios, no es mío, no son mis propósitos, ¿ok? No es mi propósito, el propósito es de Dios. Ahora, ese propósito Dios lo puso en mí. Escuchen bien, el propósito es de Dios, pero Él lo puso en mí para que yo lo desempeñe, para que yo lo logre, para que yo lo realice. Nuevamente, yo quisiera que todos lo tuvieran muy clarito. No son mis propósitos. El propósito es de Dios. Yo sé que cuando inicia un año, todo el mundo dice, vamos a hacer propósitos. Propósitos de año nuevo. Propósitos de esto, propósitos. Entonces, a toda la gente le dicen, hagan sus propósitos. Ok, pero yo tengo un propósito que Dios tiene, y ese propósito que Dios tiene, lo puso en mí para que yo lo realice. Así es que notemos que hay un propósito individual, porque no dice el Señor cumplirá su propósito en nosotros, sino dice el Señor cumplirá su propósito en mí. Esto quiere decir que esto es particular, un propósito especial. Ahora, también podemos entender por el mismo Salmo que hay muchos enemigos que van a intentar oponerse al cumplimiento del propósito de Dios. Dado que es el propósito de Dios, no es mío, el enemigo pues es Satanás, el enemigo son sus demonios que van a intentar por todos los medios detener que los propósitos de Dios sean cumplidos, y entonces van a intentar de obstaculizar que yo fracase
en ese propósito que Dios ha puesto en mí, porque ese propósito es de Dios. Pero entonces dice el Salmo, si anduviera yo en la angustia, miren bien, una persona con propósito, una persona que tiene un propósito de parte de Dios, no se va a salvar de angustias. Si anduviera yo en angustia, tú me vivificarás. Y contra la ira de mis enemigos, tú extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Esto, tenemos que entender esto, dado que el propósito es de Dios, entonces Dios es el que va a operar a favor mío. Dios va a estar luchando a favor mío. Dios va a extender su mano para salvarme cuando el enemigo esté intentando detenerme en el cumplimiento de ese propósito. Ahora, escuchen bien, yo les hice mucho énfasis en una parte de este salmo. Dice, en este salmo, dice que Dios ha engrandecido su nombre. Es el verso 2, la parte final del verso 2. Miren bien, dice que Dios ha engrandecido su nombre. ¿Cuántos saben que el nombre de Dios es grande? ¿Eh? Es magnífico, es poderoso, es extraordinario. ¿Ok? ¿Verdad que sí? Dios ha engrandecido su nombre, pero escuchen bien. Pero la palabra de Dios ha sido engrandecida sobre todas las cosas. Si el nombre de Dios es grande, su palabra es todavía más grande. Yo veo sus reacciones. A todos les sorprendió lo que dije. Lo leen y lo leen y lo leen y no lo entienden. A ver, otra vez. Dios ha engrandecido su nombre, pero su palabra sobre todas las cosas. O sea, la palabra de Dios aún está por encima de su propio nombre. Esto nos da una seguridad impresionante. Podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. Podemos confiar plenamente en lo que Dios ha dicho de nosotros. Podemos confiar plenamente en lo que Dios ha declarado, en lo que Dios ha establecido, porque su palabra es más grande que todo. No hay cosa más grande que la palabra de Dios. Él ha engrandecido su palabra por encima de todo, de todo, de todo. Puedes confiar plenamente en lo que Él ha dicho acerca de ti, en cuál es el propósito que ha dicho acerca de ti. ¿Ok? Tienes un propósito, ese propósito viene de parte de Dios, es tuyo. Compartimos propósitos como seres humanos, compartimos propósitos como hijos de Dios, compartimos propósitos como ungidos de Dios, pero hay un propósito que es solamente tuyo. Dios lo puso en ti y Él va a pelear junto a ti para que ese propósito se cumpla, porque Él lo dijo. Así es que, escucha bien, puedes confiar plenamente en ello. Ahora bien, vamos continuando. Entonces, dilo conmigo ahí, aunque no lo escuchemos todos, pero dilo conmigo. Yo tengo un propósito que Dios puso en mí. Okay. Yo soy una persona de propósito. No soy una persona que esté aquí por casualidad, no soy una persona que esté aquí por error. Yo soy una persona de propósito. No solamente como ser humano, no solamente como hijo de Dios, no solamente como ungido. Dios puso un propósito particular en mi vida que tengo que cumplir. ¿Ok? Dice el Salmo 139 a partir del 13 y hasta el 18. Si alguien lo puede leer. Salmo 139 a partir del 13 y hasta el 18. Yo lo leo. Uh-huh. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra.
Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Muchas gracias, Vianney, muchas gracias. Fíjense bien, en este salmo es especialmente revelador para todos nosotros. Todos nosotros sabemos que fuimos concebidos por un espermatozoide, un pequeñito espermatozoide que fecundó un óvulo. Ese óvulo fecundado se alojó en la matriz de nuestra mamá. Allí en ese óvulo fecundado por ese espermatozoide, pues estaba la genética de papá y la genética de mamá interactuando para generar todas las características que hoy día pues tú tienes, características físicas, características de carácter, características emocionales, etcétera. Todo eso se hereda genéticamente de nuestros padres, pero la palabra de Dios nos da una revelación todavía mayor. La palabra de Dios dice que Dios es quien nos formó en el vientre de nuestra madre. La ciencia nos dice que el asunto es muy sencillo. Un espermatozoide fecunda un óvulo, el óvulo se aloja en la matriz es el lugar de multiplicación celular por excelencia, ahí todo se multiplica, entonces empiezan a multiplicarse las células y entonces empieza a crecer allí un niño. Entonces, bueno, la ciencia lo explica de esa manera, pero la palabra de Dios me dice algo más. Dice, Dios interviene. Dios es el que te forma dentro del vientre de tu madre. No eres vuelvo a insistir, no eres una cuestión que ocurrió por accidente, un óvulo, un espermatozoide, una fecundación, entonces por naturaleza las cosas se dan. No, 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 no. Dios está al tanto de cada persona que está concebiendo porque Él es quien los forma. Dios es quien nos formó en el vientre de nuestra madre. Y cuando estaba formándonos, escucha bien lo que dice aquí, Dios escribió para cada uno de nosotros virtudes, talentos, capacidades naturales, cosas preciosas, que todo ello fue formado allí en el vientre de mamá. Todo eso ya fue formado, todo lo que Dios escribió fue formado, ya está en ti, forma parte de ti. Dios ya lo puso, todo lo que tú necesitas para cumplir tu propósito ya te fue dado desde que tú eras un embrión. Desde ese momento, dice ahí, mi embrión vieron tus ojos. Los ojos de Dios estaban puestos sobre mí cuando yo era un embrioncito. No tenía yo ninguna capacidad intelectual para saber que Dios me estaba viendo, pero Dios estaba viéndome. Mi embrión vieron tus ojos. Los ojos de Dios estaban sobre mí y Él estaba pensando en mí. Dice, tus pensamientos son grandes, tus pensamientos son maravillosos y por cierto son innumerables, dice ahí. Los pensamientos de Dios son buenos para ti. Él pensó cosas extraordinarias, Él pensó grandeza sobre ti y todo eso que pensó lo escribió. Todo eso lo escribió en ti y eso que fue escrito fue formado y eso que fue formado ya está allí en ti. Recuerda esta palabra. Dios ha engrandecido su nombre enorme. Dios ha hecho grande su nombre, pero su palabra la ha engrandecido sobre todas las cosas. Así es que lo que Dios escribió en ti
tiene una fidelidad maravillosa. Lo que Dios escribió en ti no tiene regreso. Lo que Dios escribió en ti se cumple, está ya en ti para que tú puedas cumplir con el propósito que tú necesitas. Así es que nada te falta, dilo ahí conmigo, nada me falta, nada me falta. Todo lo que yo necesito ya está aquí, ya está dentro de mí. Dios ya lo puso dentro de mí, no me falta nada. Todo ya fue formado. Quizá lo único que falta es que lo desarrolles, que desarrolles aquellas cosas que Dios ya puso en ti, que las hagas crecer. Eh, 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 no sé, por ejemplo, el que tiene la habilidad musical, Dios ya se la puso, tiene un propósito probablemente en lo que Dios ha puesto en ti, Dios ha puesto ahí el propósito. ¿Cómo puedo saber qué propósito puso Dios en mí? Bueno, pues entonces empieza a ver todos los talentos, las virtudes, todo lo que tú tienes y por allí va a estar ese propósito. Ahora, el que tiene, por ejemplo, ese talento musical, pues habrá que desarrollarlo, que vaya hacia adelante y que se haga algo extraordinario porque Dios ya lo puso en ti. Así es que si tienes una cuestión artística, si tienes un talento, no sé, en las letras, en las matemáticas, en la educación, en diferentes cosas, o sea, lo que Dios escribió allí es para que tú cumplas un propósito y todo ya está puesto en ti. Eh, eh, Ahora bien, yo quiero hablarte de cómo conocer ese propósito y las cosas que Dios hace para que ese propósito se cumplan. Wow. No sé si hasta ese momento estás emocionado, yo estoy muy emocionado. Yo estoy muy emocionado de saber que los ojos de Dios estaban sobre mí, que Él se fijó en mí, que Él planeó para mí, que Él escribió cosas para mí, que todo eso ya fue formado en mí y lo que yo tengo que hacer es hacerlo crecer de tal manera que lo que Dios pensó de mí se cumpla. ¡Wow! Eso me emociona muchísimo. Ahora, Jeremías capítulo 1, desde el verso 4 hasta el 10, si alguien lo puede leer, por favor. ¿Lo leo? Sí, por favor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Muchas gracias, Rebe. Estamos viendo el caso de el profeta Jeremías, uno de los profetas más grandes de Israel, quien recibe esta revelación extraordinaria de parte de Dios. En esta revelación, Dios le dice que antes que él fuera formado en el vientre de su madre, antes que Dios lo formara en el vientre de su madre, porque Dios es el que nos forma, antes de que Dios lo formara Jeremías en el vientre de su madre, ya lo había visto, ya había pensado en él, ya tenía muy en claro cuál iba a ser su misión y cuál sería su propósito. Por lo tanto, dice aquí, lo apartó de todos los demás, para que desde ese momento, para que desde que él estaba siendo concebido, fuera apartado para un propósito. Ese propósito era
ser un poderoso profeta de Dios para las naciones. Una revelación recibió Jeremías acerca de quién era él, acerca de cuál era su propósito de vida. Una revelación, como les he dicho, no es un conocimiento, no es haber leído algo que ahora tú sabes. Una revelación es algo que Dios escribe en ti, que forma parte de ti y que pues ya es tuyo. ¿Ah? Es algo que Dios ha descargado, que ya es, que forma parte de tu vida. Así es que el profeta Jeremías, después de esta revelación, aunque apenas era un muchacho, aunque apenas, dice él que era niño, era un muchacho, no pudo ya apartarse del propósito porque ya lo llevaba dentro de él. Eso es lo que pasa con un propósito, cuando Dios ha revelado, hay una revelación del propósito de Dios en la vida. Sabes una cosa, no puedes quitarte de allí, no puedes. Miren, les voy a, lean esto, lo que sucedió con Jeremías. Jeremías 20, a partir del verso 7 y hasta el 11, por favor, alguna otra persona que lo lea. Jeremías 20, desde el 7 y hasta el 11. Este, Vamos, Pati. dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí, porque tantas veces habló, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciándole, denunciémosle todos mis amigos. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañarán, decían, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Gracias, Pati. Miren bien lo que pasaba con Jeremías. En esta porción que ha leído Pati, ustedes pueden apreciar cuál era su estado de ánimo. El estado de ánimo de Jeremías no era precisamente el mejor. Él se sentía mal, él había sido rechazado por la gran mayoría de las personas. Los gobernadores, la gente en eminencia en el reino, esperaban buenas palabras de parte del profeta Jeremías. Esperaban que les anunciara bien, un futuro prometedor, un futuro bueno, pero debido al pecado en el que estaban sumidos, la palabra de Jeremías más bien era una palabra de advertencia contra todos ellos de todo lo que ya les venía. Jeremías les estaba anunciando que iban a ser llevados cautivos por Babilonia, y esta palabra pues era una palabra muy dura para los gobernadores, para la gente en eminencia que estaba en el reino de Judá, y por lo tanto lo rechazaban. No solamente lo rechazaban, lo perseguían. Así es que la vida de Jeremías no había sido una vida muy agradable, no era la vida normal. Él no salía
hacer su trabajo y regresaba a casa, comía tranquilo, iba a dormir en paz y no tenía una vida normal. La vida de él era anunciar la palabra de Dios, lo que Dios le daba, y era una palabra dura en contra de ellos. Por lo tanto, dice aquí que él se sentía muy mal. El rechazo de las demás personas lo había sentido, le había hecho sentir mal. Este mundo es muy diferente, el sistema de este mundo es muy diferente que los hijos de Dios. Por lo tanto, Jesús dijo que seríamos aborrecidos por la gente de este mundo. El sistema de este mundo nos aborrecería porque no le pertenecemos a este mundo, dijo Jesús. Así es que ese rechazo a Jeremías le había pegado fuerte. Y entonces miren bien lo que dijo Jeremías, verso 9. Jeremías dijo, ya estaba harto de ser rechazado, amenazado, perseguido. Entonces Jeremías dijo, ya no me voy a acordar más de Dios, ya no voy a hablar las palabras que Él me dé, ya no voy a hablar más en su nombre. Se propuso ya no profetizar. Si el estar hablando estas cosas me ha traído todo esto, pues mejor no hablo. No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esto se llama revelación. Dios escribió en Jeremías cuál era su propósito. Por lo tanto, aunque quería, no podía dejarlo. No podía dejarlo. Estaba en sus huesos, estaba dentro de él. Era parte de su vida. Esto era su encomienda. Así es que no podía dejarlo. Y no es porque no quisiera, él ya quería dejarlo. Sin embargo, era su genética, estaba escrito en él. ¿Ok? Escuchen bien, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que ya fueron formadas sin faltar una de ellas. Cuán grandes son tus pensamientos. Son buenos. Si los enumero, no puedo, dice ahí el Salmo. Dios ya lo escribió en ti y forma parte de ti. Hay una revelación, o sea, hay algo dentro de ti que te mueve hacia hacer algunas cosas. Y entonces dice ahí que la gente, dice Jeremías, los que estaban alrededor decían, seguramente va a claudicar, seguramente en algún momento alguna de sus predicciones no va a funcionar, no va a resultar, y entonces tendremos cómo acusarlo y nos vamos a vengar de él. Sin embargo, Jeremías había visto, pero Dios está como poderoso gigante conmigo y Él es el que me defiende. No se sentía bien, ser rechazado por las demás personas no está padre, no es bonito que tus propios amigos, que tu propia gente hable mal de ti, no está padre eso. Él se sentía mal en su alma, pero no podía hacer otra cosa. Ese era su propósito. Eso era lo que Dios había escrito en él. Les he comentado muchas veces que algunas personas me han preguntado, algunos cristianos me han preguntado, que ¿cómo pueden saber acaso si Dios los ha llamado para un ministerio de tiempo completo, para ser pastores, para hacer esto, para hacer lo otro? ¿Cómo pueden saber si Dios los ha llamado? Y bueno, lo que yo les he respondido es, ni se preocupen muchachos, Dios no los ha llamado. Y entonces me dicen, ay pastor, qué mala onda, cómo me desanima, ¿por qué me dice eso? Bueno, les respondo, pues es que es muy sencillo. Si Dios te hubiera llamado, no lo soportarías.
Sabrías, porque estaría dentro de ti, estaría en tus huesos. Y entonces no lo soportarías. Así es esto. Así es esto. Cuando Dios te ha llamado, no te deja, no te suelta. Dios ha puesto un propósito y ese propósito dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y en la oración dice, no desampares la obra de tus manos. Seguro que Dios no había desamparado la obra en Jeremías. Dios lo guardaba, Dios lo bendecía, Dios lo protegía, Dios estaba con él como poderoso gigante. ¡Wow, wow, wow! Esto es propósito, esto es un propósito. Cuando tú has recibido una revelación de parte de Dios, no te la vas a poder quitar. Pero hay otra manera en la que tú puedes conocer el propósito que Dios ha puesto en ti. Mira, Génesis 37, desde el verso 3 y hasta el 8, si alguien lo puede leer. Si nadie, yo lo leo. Génesis 37, ¿qué? Desde el 3 hasta el 8. Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Gracias, Soñó Juan. aún. Hasta ahí, gracias. Fíjate que hemos hablado de un propósito que tú conoces a través de revelación. Forma parte de tus huesos y no lo puedes dejar. Pero hablemos ahora de José. Dios sabía que vendrían tiempos terribles de hambre sobre toda la tierra. Y entonces Dios tenía lista la provisión, una provisión necesaria para Jacob y toda su descendencia por el pacto que Dios había hecho con Abraham. Así es que Dios conoce los tiempos, Dios conoce lo que va a suceder, Dios conoce lo que viene. Y para proteger a Jacob y toda su descendencia, entonces Dios puso un propósito en José. El plan que Dios diseñó para alimentar a José y a toda su familia en el tiempo de hambre que venía sobre la tierra, incluía a José. José nació con un propósito, y ese propósito era llegar a ser el gobernador de la nación más poderosa que había en ese momento, que era Egipto, y de esa manera poder brindarle la provisión de alimentos que iban a necesitar en el tiempo de hambre. Dios lo planeó. José no lo sabía. Tampoco lo sabía Jacob. Mucho menos lo sabían sus hermanos. Les era oculto lo que iba a suceder, pero Dios sí lo sabía, tenía un plan y puso en José un propósito. José era muy amado de Jacob
era el hijo preferido de Jacob porque había sido el hijo primogénito de su amada Raquel. Él tenía ya varios hijos antes que José, pero habían nacido de Lea, habían nacido de las concubinas, pero el primer hijo que le dio su amada Raquel fue José. Así es que lo amaba y lo prefería, de tal manera que, dice la escritura, le puso una capa de colores. Esa capa de colores ustedes pueden decir, bueno, pues es algo que su papá le dio porque lo amaba. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta que cuando tú empiezas a tener una preferencia delante de autoridades, de los maestros, de los jefes, de tus padres, tú empiezas a tener una preferencia, Dios está manifestando que hay un propósito en ti. Esto era una manifestación de propósito. José, desde pequeño, supo que él era grande. Desde pequeño él supo que era mayor. Él supo que su destino era grandeza. Y no solamente por una capa de colores, sino que sus sueños eran de grandeza. Yo quiero que ustedes vean algo muy, muy interesante en esto. Yo puedo ver que los sueños que cada persona tiene son un recordatorio de lo que Dios ya escribió en ti. Dios formó a José en el vientre de su madre, de Raquel. Por cierto, Raquel era estéril. Pero Dios le permitió tener un hijo y fue José el hijo de propósito. Escribió en José un propósito. Lo formó con ese propósito. Escribió en él todas esas cosas y fueron formadas ahí, como lo dice el Salmo 138. Y entonces, cuando José tenía sueños, simplemente Dios le estaba recordando el propósito que había puesto en él. Dios no iba a cesar hasta que José cumpliera con el propósito para el cual él había nacido. A José no le fue bien, igual que a Jeremías. Jeremías, como ustedes se dan cuenta, la pasó mal. Jeremías fue rechazado, pues José también. José fue rechazado por sus hermanos, fue rechazado por su misma familia, lo vendieron como esclavo. Después de ser un esclavo, llegó a estar en la cárcel en Egipto. Era, les digo, la peor situación posible de una persona es ser esclavo y además prisionero en una nación extranjera. Así es que lo peor que le podía pasar, esclavo, prisionero en una nación extranjera, era el lugar hasta donde había caído José. Pero el propósito de grandeza no se terminaba en él. Todo lo que tocaba José, Dios lo prosperaba. Todo lo que tocaba José, Dios lo hacía crecer, lo hacía grande. Había grandeza en él. Todo lo que tocaba crecía. No tenía un quinto, pero era un varón próspero. No tenía dinero, era un esclavo, pero todo lo que tocaba prosperaba. Había grandeza en él. Hoy día el sistema de este mundo nos hace sentir que la grandeza que tú tienes está relacionada con lo que has logrado tener. Si tienes, eres grande. Si no tienes, no eres grande. Si tienes muchas casas, si tienes mucho dinero, pues entonces te hago caso. Si no tienes dinero, pues entonces ni quien te haga caso. Eres ninguneado por la gente. El sistema de este mundo nos ha dicho que el dinero, que las propiedades, los bienes que tú logres acumular, eso es el tamaño de tu grandeza. Pero no es lo que nos dice la palabra de Dios. José no tenía nada, no tenía un solo bien, no tenía dinero, era un esclavo, pero había grandeza en él. Estaba prisionero, pero había grandeza en él. Todo lo que tocaba prosperaba. Aún en la cárcel,
Todo lo que él tocaba prosperaba, de tal manera que lo pusieron a cargo de todas las cosas que estaban en la cárcel, porque era el mejor para hacer las cosas. Los sueños de José le recordaban cuál era su propósito. Y finalmente, el propósito se cumplió. Dios estuvo con José todo el tiempo y llegó a ser el gobernador de Egipto. Dios cumplió el propósito en José. Y el propósito no era que llegara a ser el gobernador de Egipto. Ese no era el propósito. El propósito era que les diera de comer a toda su familia cuando llegara el tiempo de hambre. Ese era el propósito. Para eso José había nacido. Así es que hizo todo el plan de ahorro, toda aquella cosa maravillosa, y entonces durante los 7 años de abundancia logró ahorrar una buena cantidad de alimentos que iban a ser necesarios y suficientes además para darle de comer a toda la nación cuando vinieran los 7 años de sequía, incluidos su familia. 70 personas, no eran muchos. 70 personas llegaron a Egipto con la familia de Jacob y fueron alimentados por José. Escuchen bien las palabras de José, Génesis 45, verso 4 y 5. Génesis 45, versos 4 y 5. ¿Someone? Sí, sí. Entonces dijo Jehová, ay Dios, Dijo José. dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues Escuchen ya, bien, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. que Escuchen bien. José, ahora viendo hacia atrás, ¿ok? Viendo hacia el pasado, él se dio cuenta de cuál era el propósito de su vida. Entonces, él les dice a sus hermanos, hermanos, ustedes me vendieron como esclavo y vine a dar a Egipto. Pero no se sientan mal, porque realmente Dios cambió para bien todo el mal que ustedes deseaban hacerme a mí. Dios cambió para bien porque Él tiene un propósito en mí, y ese propósito era que yo les preservara la vida a ustedes. Dios me envió a mí delante de ustedes para preservarles la vida. Yo quiero que tú veas algo importante. Dice la palabra de Dios, que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. Dilo ahí en tu casa. Dios cambiará todo para bien. Aún el mal de la gente que quiera hacerme a mí, Dios lo va a cambiar para bien. Y Dios lo va a cambiar para bien porque Dios cumplirá su propósito en mí. Dios va a cambiar para bien. Yo tengo un propósito. José, cuando estaba siendo vendido, no sabía cuál era su propósito. Sin embargo, sabía que era grande. Sabía que Dios estaba con él y no lo había dejado. Cuando era el mayordomo de Potifar, él no sabía cuál era su propósito. Sin embargo, Dios estaba con él, lo hacía prosperar y él sabía que era de grandeza. Estaba en la cárcel, pero José sabía que había un propósito de parte de Dios para él. A lo mejor tú no sabes cuál es tu propósito con exactitud, pero sí sabes que Dios está contigo, pero sí sabes que Dios te está guardando, pero sí sabes que Dios está haciendo prosperar las cosas que están en tus manos, pero sí te das cuenta que Dios te guarda, te bendice, te protege y que cambia para bien las cosas que te han intentado hacer mal. Las cosas que el enemigo, que Satanás ha intentado hacer para detenerte, Dios las cambia para bien.
aún la maldición que intentan traer en tu vida, Dios la cambia para bien. ¿Por qué hace esto? Porque tienes un propósito de parte de Dios y tu propósito es grande. Yo quiero decirte algo importante. ¿Cuántos de ustedes sueñan con hacer cosas? No estoy hablando de soñar con viajar, con soñar en tener una casa, con soñar en casarse. Todos esos sueños son perfectamente válidos y son muy bonitos, pero no estoy hablando de esos sueños. Yo estoy hablando de sueños de realización, sueños de hacer cosas. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños de hacer cosas? Aunque sean grandes, ¿eh? Esto no es para chavitos, esto no es para jóvenes. Tú puedes tener la edad que tú quieras y seguir soñando con hacer cosas. Bueno, si tú sueñas con hacer cosas, Dios te está recordando el propósito que puso en ti. Dios te lo está recordando, Dios te está diciendo, para esto estás, mijo, para esto estás. Y tú sueñas y te emocionas, ay, voy a hacer esto, y voy a hacer, y luego dices, ay, pero no puedo, ay, pero no tengo, ay, pero si tuviera dinero lo haría, ay, pero si tuviera esto, entonces sí. Dios te está recordando, Dios está contigo. Imagínate, qué lejos estaba José de ser el gobernador de la nación cuando él era esclavo y prisionero en Egipto. Estaba a años luz. ¿Quién pudiera decir que un esclavo prisionero en Egipto podría pasar de la noche a la mañana a ser gobernador de la nación? ¿Quién lo podría decir? ¿Quién? A lo mejor tú dices, pero es que ese sueño es un sueño guajiro. Es un sueño que nunca se va a cumplir. Estoy a años luz, lo que me emociona, lo que yo quisiera hacer, no se puede cumplir, porque no tengo los recursos, porque no estoy en la posición, porque no se puede. Si Dios de la noche a la mañana le cambió la vida a José para que cumpliera su propósito, también lo puede hacer contigo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dilo nuevamente. Jehová cumplirá su propósito en mí. Wow, 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 wow. Qué impresionante es esto. Qué impresionante. Tengo muchas cosas que hablarles de propósito. Por falta de tiempo les podría hablar de cuántos. De Bezaleel, por ejemplo. ¿Quién sabe quién es Bezaleel? Yo, ¿Quién es Bezaleel? Bezalel fue el nieto de Nun y fue quien diseñó, o bueno, quien construyó toda la estructura de oro del tabernáculo cuando estuvieron en el desierto. Correcto, correcto. Bezaleel, exactamente. Pero fíjense lo grandioso de Bezaleel. Imagínense que Dios le da los diseños a Moisés para construir un tabernáculo que incluye obras de arte, que incluye trabajo de orfebrería, que es el trabajo del oro, el trabajo de metales preciosos, que incluye joyas, que incluye textiles, que incluye el trabajo de la madera de una manera artística, y el pueblo lo único que sabe hacer son ladrillos. No tenían educación, no tenían ninguna preparación para poder hacer cosas diferentes, no tenían herramientas. Estaban en el desierto, no tenían ni herramientas ni conocimientos. Y Dios le pide a Moisés que haga un tabernáculo que excede por completo sus capacidades. Cuando baja Moisés del monte, me imagino que bajó preocupado diciendo, no, pues está chido el diseño,
Pero ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? y, y entonces Dios le dice, no te preocupes, Moisés, yo he puesto el Espíritu de Dios, yo he puesto de mi Espíritu en Bezaleel, para que tenga espíritu de sabiduría y de inteligencia en todo el manejo del oro, la plata, el bronce, diseños, textiles. Y he puesto a Oliab, otro hombre, un descendiente de la tribu de Dan, para que le ayude en todo esto. Así es que 2 hombres fueron capacitados sobrenaturalmente por Dios para cumplir un propósito. ¿Cuál era el propósito de vida de este Bezaleel? Ser el ingeniero, ser el diseñador, ser el que iba a hacer las herramientas, el que le iba a enseñar a la gente cómo manejar el oro, cómo manejar la plata, cómo manejar el bronce, cómo hacer los diseños. ¡Wow! ¡Wow! Propósito de parte de Dios. Tú puedes decir, todo el propósito simplemente debe ser predicar el evangelio. Yo quiero decirte que no es así. Yo puedo ver que el propósito de Bezaleel fue un propósito artístico, de ingeniería. Ingenieros trabajan en la obra de Dios. Artistas trabajan en la obra de Dios. Arquitectos trabajan en la obra de Dios. Yo puedo ver que en el caso de José fue un propósito de provisión. Yo puedo ver que habrá personas que Dios los mande hasta la cumbre, hasta la cosa más alta, para que puedan sostener la obra de Dios. Los va a llevar, los va a encumbrar políticamente, los va a encumbrar económicamente, para que ellos sean los que provean lo necesario para que la obra de Dios continúe, el pueblo de Dios pueda desarrollarse. Ya se dan cuenta que no todo es simplemente predicar, y ¿verdad que no? Hay propósitos, propósitos artísticos, propósitos en la música, propósitos en los diseños, propósitos en todo ello. Dios lo ha puesto para hacer algo en específico. Propósitos en la provisión. Propósitos, si Dios te ha hecho una persona próspera, es porque tú vas a proveer para la obra de Dios. Hay propósitos. Somos un cuerpo y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un propósito. Ahora bien, ¿y qué pasa cuando una persona con propósito de parte de Dios ha fallado? Cuando una persona con propósito de Dios la regó. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando esto está sucediendo? Bueno, Marcos 16, versos 6 y 7. Lo voy a leer yo. Es la última lectura que tenemos. Marcos 16, 6 y versos 6 y 7. Dice, mas él les dijo, está hablando del ángel, un ángel que está hablando con las mujeres que fueron a la tumba de Jesús para ungirle. Mas él les dijo, el ángel, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar en donde le pusieron. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como les dijo. Jesús había cambiado el nombre de Simón por el de Pedro, y cuando lo hizo, le dio un propósito, se lo anunció ese propósito y le dijo que él iba a ser cambiado de pescador de peces porque pescador de hombres.
Jesús le estaba marcando un nuevo futuro, un destino grandioso en sus manos. Serás un pescador de hombres, le había dicho. Pero después, 3 años y medio después, 3 años y medio después de convivir con él, de aprender de él y de amar a Jesús, porque verdaderamente Pedro amaba a Jesús. Bueno, pues Pedro negó a Jesús cuando se vio acorralado por la gente, cuando la gente que estaban allí decían que él era de parte de los discípulos de Jesús, y Pedro veía que lo estaban enjuiciando y se daba cuenta que la suerte de Jesús iba a ser mala, que lo iban a matar. Entonces él pensó que la misma suerte iban a llevar todos los discípulos y negó a Jesús, viéndose acorralado, viéndose asustado. Así es que Pedro tuvo miedo y negó a Jesús. Así es que la deslealtad que tuvo Pedro le penetró profundo en su alma. Se sentía un traidor y entonces se separó de todos los discípulos. Todos los discípulos permanecían juntos mientras Jesús estaba siendo enjuiciado y fue llevado a la cruz, pero Pedro se separó de ellos. Él se sentía un traidor. Pero llegó el momento en que Jesús resucitó. Jesús, previamente a esto, Jesús les había dicho que iba a verlos en Galilea. Obviamente cuando vieron a Jesús que había muerto en la cruz, pues todos dijeron, bueno, pues esa cita ya no se va a dar, evidentemente. Jesús nos había dicho que nos viéramos tal fecha allí en Galilea, pero pues esa fecha pues ya no se va a cumplir. Jesús ha muerto, evidentemente pues ya no se va a cumplir esa cita. Pero el ángel le avisa a las mujeres y les dice, Jesús ha resucitado, Jesús no está aquí en la tumba, ha resucitado. Vayan y díganle a los discípulos que aquella cita que les agendó sigue en pie, que vayan allá a Galilea, a donde Él les dijo, y allí los va a ver, pero vayan y avísenle también a Pedro. Wow, a mí me recontra super conmueve esta palabra, porque Pedro se sentía ya descalificado, se sentía fuera del grupo, él había traicionado a su Señor, él se sentía chincha aplastada, él sentía que ya no tenía valor, que su propósito había fallado, que nunca iba a poder ser lo que Jesús había dicho de él, pero escuchen bien, el ángel dice, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro también. Cuando Jesús los ve ahí en Galilea, entonces les da instrucciones, entonces los recibe a todos. Mira, el pecado de Pedro había sido perdonado, su traición había sido perdonada en la cruz. El acta de decretos que era contraria a Pedro fue clavada en la cruz y por lo tanto no había delito que perseguir, no había traición que perseguir. Su traición había sido cubierta, no había traición. Jesús lo trató como a cualquiera de los otros discípulos, lo trató como si nunca lo hubiera traicionado, porque su traición fue cubierta completamente a través del sacrificio de Jesús. Así es que lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es, tu propósito sigue intacto. No ha tenido ningún cambio, no ha sufrido cambio alguno, tu propósito sigue en pie. Yo quiero decirte a ti que si tú has fallado, si tú le has fallado a Dios, si tú te sientes que debido a tus fallas, a tu carácter, a tu pecado, tu propósito que Dios escribió en ti ya no existe, se acabó, yo quiero decirte que estás equivocado. Tu pecado, tus fallas de carácter, como las fallas de carácter de Pedro, fueron perdonadas por el Señor Jesús
y tu propósito, lo que Dios escribió en ti cuando estabas en el vientre de tu mamá, sigue en pie, sigue intacto. Jehová cumplirá su propósito en ti. En ti tienes un propósito de parte de Dios. Y aunque hayas fallado, el propósito ahí está. El propósito sigue en pie. Nada puede separarte de ese propósito. Los enemigos van a intentar detenerte para que no se cumpla el propósito, pero Dios va a pelear junto a ti. Dios peleará como poderoso gigante, dijo Jeremías, y va a pelear a favor tuyo y va a vencer a todos tus enemigos. Lo que Dios escribió en ti, puedes saber que Dios ha engrandecido su palabra por sobre todas las cosas. Así es que lo que Dios escribió en ti se va a cumplir. La única persona que puede hacer fallar el propósito de Dios en tu vida eres tú, si no lo crees. Si no puedes creer que tus sueños te están recordando el propósito. Si no puedes creer que la revelación que ha puesto en ti ya te está hablando de lo que Dios ha puesto para que tú hagas. Dios te ha dado talentos, te ha dado virtudes, te ha dado cosas que los demás no tienen para que tú cumplas un propósito, para que tú hagas cosas grandes para la obra de Dios. Así es que cree a Dios, créele a Él, cree que esos sueños que tú estás teniendo, que es un recordatorio de lo que Dios te ha puesto en ti. Quita de tu mente esos pensamientos de descalificación que tú mismo te has puesto, de que no puedes. Dios puede cambiar de la noche a la mañana toda la situación. Si lo hizo con José, lo puede hacer contigo. Dios ha perdonado todas tus cosas equivocadas, tu mal carácter, todas las cosas. Dios lo ha perdonado. Hay un propósito en ti que tienes que cumplir. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dice tu palabra, tú cumplirás tu propósito en nosotros. Cada uno de nosotros tiene un propósito de parte tuya. Algunos para proveer, algunos para predicar, algunos para profetizar, a otros en las artes, otros en ingeniería, otros en diferentes cosas, pero todos tenemos un propósito que tú has puesto en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, que cada persona pueda creerlo, que cada persona pueda animarse ahora para cumplir el propósito que tú has escrito en ellos. Tú los formaste en el vientre de su madre. Ninguno de los que están escuchando esto está aquí en esta tierra por obra de la casualidad, sino que hay un propósito tuyo en ellos. Tú sabes los tiempos, tú conoces los tiempos. Nosotros no los conocemos, nosotros no sabemos lo que va a suceder después, pero sí sabemos que tú nos vas a usar en todo momento para el bien de otras personas. Muchas gracias por haber pensado en nosotros. Muchas gracias por haber formado eso en nosotros. Muchas gracias, Señor, por haber pensado que éramos capaces de poder lograr grandeza. Muchas gracias. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Dilo conmigo, Jehová cumplirá. Jehová cumplirá en mí. su propósito en mí. Amén. Sí, amén. ¿Algún comentario, alguna pregunta que ustedes tengan? Sí, Rebe. Yo en lo personal creo que es importante que podamos entender tanto en el caso de Bezaleel, como dices, de Jeremías, de José. El Señor nos está diciendo, nos está hablando hoy acerca de que hay un propósito, pero para nuestra vida, por supuesto, pero que no nos perdamos en el camino de irlo haciendo, porque de repente tal vez empieza a venir esa grandeza, esos talentos,
esos dones para cumplir el propósito. Y el propósito que tenemos es para engrandecer el reino de Dios, para servirle a Él, para cumplir con la obra de Dios, para trabajar en su obra, independientemente de que nosotros tal vez pues salgamos beneficiados con ese propósito de manera personal, pero no perder el propósito de que es para Él, es para que le sirvamos a Él, para que se cumpla el propósito que Él tiene para nosotros en su obra, porque, bueno, por ejemplo, hay veces que conocemos personas que empiezan a tener visiones, empiezan a tener grandezas, pero hacen todo, tienen todo, trabajan con todas sus ganas, pero finalmente no sé si algún día, ¿no? Regresen o no, pero empiezas a ver que se pierden, o sea, que empiezan a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Entonces, en este caso, por ejemplo, con Pedro, yo veo que el Señor finalmente, como dices, que a mí también me encanta saber eso, que dijo, y díganle a Pedro también, o sea, también eso es para Pedro. No importa que le haya regado, pero su propósito sigue en pie. A veces nosotros tal vez nos perdemos en ese propósito y buscamos nada más satisfacciones personales. Y entonces empiezas a ver que se desvían y al ratito, pues coches, casas, incluso adicciones, cosas así. Y tú dices, este propósito era cañón para esta persona y lo último que está haciendo es cumplir el propósito para la obra del Señor. Ese es mi Sí, comentario. no, eso es cierto, eso es cierto. O sea, no sé, imagínense que José haya usado ese propósito que Dios había puesto en él, pues para llegar a la posición en la que llegó, tener todo tipo de bienes, tener todo tipo de grandeza, tener el dominio, ser el gobernador, todo esto, pero cuando vio que su familia estaba en apuros, él hubiera dicho, bueno, pues mis hermanos me vendieron, pues que con su pan se lo coman, y a ver cómo le hacen, chao baby, y yo disfruto de los bienes que tengo, ¿no? Y allá ellos, pues a ver cómo le hacen, que cada quien se rasque con sus propias uñas, y entonces se hubiera perdido el propósito, como tú lo dices, ¿no? Sí, sí, muchas personas que Dios les ha dado dones extraordinarios para prosperar y para crecer y para hacer bienes, de repente ellos se enriquecen, pero la obra la dejan ahí, no importa, pues que a ver cómo le hacen, ¿no? Cómo le hacen para pagar, a ver cómo le hacen para las cosas, ¿no? Algunos otros, pues han recibido revelaciones importantes de parte de Dios y nunca las predican, nunca las hablan, nunca enseñan, nunca lo declaran. Y se pierde lo que Dios les ha dado. Si tienen una cuestión artística o algo como por ejemplo Bezalel, pues igual nunca lo hacen dentro de la obra de Dios, lo hacen afuera y se vuelven famosos, ¿no? No sé, hay una buena cantidad de músicos que Dios les dio esos dones para dentro de la iglesia y después, pues siendo tan buenos, los ocuparon afuera y allá afuera se perdieron, ¿no? Se perdieron ellos y se perdió el propósito que Dios tenía para ellos. Es terrible, sí, tenemos que estar conscientes que el propósito es de Dios, el propósito es de Dios y ese Sí. propósito lo ha puesto en nosotros. Sí. Buen comentario, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, Sofía. Pastor, yo tengo una pregunta pues un tanto delicada relacionado con el texto que dice que Dios nos formó, nos vio desde el vientre de nuestra madre. Yo me pregunto, porque mi esposo tiene una discapacidad, no se le desarrolló su mano. Al parecer, él argumenta que es una pastilla que su mami tomó
durante el embarazo que les daban para el vómito, para evitar el vómito durante el embarazo, las náuseas. Bueno, ahorita me surgió esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué, por qué esa situación no estoy, ¿cómo se dice? Reclamándole a Dios. Solo me pregunto por qué, bueno, el caso de él, muchos nacieron fulminados, toda la generación de, la pastilla se llamó la talidomina, y muchos nacieron sin piernitas, sin brazos. A mi esposo lo que le pasó, pues que no se le desarrolló su mano, pues hoy usa una prótesis en su ojo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué, bueno, por qué Dios permitió que muchas gentes... Pues porque se tomaron esa pastilla simplemente porque afectó su desarrollo natural, su desarrollo biológico. Eh, es lo Ok. mismo que a alguna persona le corten la mano, por ejemplo, en un accidente, haya tenido un accidente, haya perdido la mano o haya perdido un pie en un accidente. Eh, eh, pues esas cosas ocurren porque hay una cuestión física, ¿no? Hay una cuestión biológica también que debemos de atender. Sin embargo, lo que Dios escribió en él fue formado, porque estoy seguro que aunque no se le haya formado la mano, lo que sí se le formó fueron los dones, las virtudes y todo lo que Dios escribió en él, y eso debe de estar ahí perfectamente intacto. Y le aseguro que con mano o sin mano puede lograr hacer lo que Dios propuso para su vida. Así es que a lo mejor una incapacidad física pueda sentirla como algo grave, como algo terrible, y sin embargo, esa incapacidad no necesariamente va a detenerlo en la obra que Dios tiene para él. Ok. Un hombre nació eh, eh, Sí. cojo, cojo de nacimiento, no se le desarrollaron, yo creo, las piernas o las tenía, no sé, o poliomielitis o algo por el estilo. Y estaba sentado allí todos los días pidiendo limosna al frente de un templo, el templo de la Hermosa, hasta que llegaron Hermosa. Pedro y Juan, los apóstoles, y le dijeron, no tenemos oro para poderte dar, no tenemos plata, no tenemos dinero, pero lo que sí podemos es darte lo que hemos recibido en el nombre de Jesús, levántate. Y dice la palabra que se le afirmaron los pies en ese momento. Y, Gloria a Dios. y ese hombre en ese momento entró corriendo al templo, lo que tenía impedido, prohibido, como una persona incapacitada, estaba prohibido que él pudiera entrar al templo. Bueno, pues él entonces lo primero que hizo fue entrar corriendo al templo, y debido a ese hecho maravilloso que ocurrió con él, se convirtieron 5,000 personas ese día. Yo puedo ver que ese hombre nació incapacitado, pero nació con un propósito. Y ese día cumplió su propósito. 5,000 personas fueron convertidas debido a que él sanó, debido a que Amén. él pudo haber sanado y él pudo haberse ido a su casa. Él Sí. pudo haber ido a decirle a su familia, miren, miren, ya, y era muy válido hacerlo. Pero el anhelo del Sí. corazón de este hombre era estar adentro del templo. Mm. Lo tenía prohibido, no podía entrar. El anhelo del corazón de él era poder adorar a Dios ahí adentro del templo. Él no sabía las Mm. cosas que ocurrían adentro del templo. Por eso entró corriendo y gritando. Si hubiera sabido cómo entraba la gente, hubiera entrado muy silencioso, pero no lo sabía. Así es que entró corriendo y gritando. Y alabando a Dios a su manera. ¡Wow! Fíjense nada más qué propósito se cumplió. Un cojo que había Sí. nacido así de nacimiento, ¿no? De nacimiento. ¡Wow!
Así es que hay Gracias. propósito, hay propósito. Sí, sí, sí. Sí, Elvia, Yo creo que sí. Pastor, nada más quería comentar esto que comentó Rebe, que muchas personas se han alejado y han dejado el propósito de Dios. Entonces me venía a la mente que a veces nosotros no nos damos cuenta porque no tenemos una comunión con el Espíritu Santo. Porque cuando tú te das cuenta que eres favorecido, que eres diferente, que la gente te sigue por algo, ¿no sabes? Entonces, nosotros nos damos cuenta, nosotros sentimos aparte, porque lo que tenemos dentro es mucho más fuerte que uno. Uno no lo quiere hacer o uno quiere hacerse loco y el Espíritu Santo, o sea, te dice, no sabes que esto es así. Y no puedes, y yo algunas veces se los he dicho a algunas personas, es que esto que yo siento es más fuerte que yo. No puedo luchar contra esto. Entonces correcto. yo creo que, Sí, 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 yo así creo es, que, pero es que las personas continúan haciendo lo que Dios ah, lo que Dios escribió en ellos. Por ejemplo, mira, Elvis Presley, él, un músico extraordinario en una iglesia bautista. Elvis Presley cantaba dentro de esa iglesia, componía, eh, pero como era tan extraordinariamente buen músico, pues el mundo lo reconoció como buen músico y lo jalaron para que fuera un cantante, un músico excepcional en el mundo y bueno, pues siguió haciendo lo que Dios había escrito en él. Toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. amén, sí, No hay ningún don, no hay ninguna dádiva que provenga del diablo. Así es que cuando tú escuchas a Elvis Presley y todo esto, estás escuchando el don que Dios puso en él. ¿Ok? Cuando tú escuchas tocar a Brian May, la guitarra eléctrica, estás escuchando el don que Dios puso en él. Cuando escuchas a Frank Sinatra, cuando escuchas a Pavarotti, cuando escuchas a Gianni, las obras que él ha hecho, cuando escuchas obras de arte maravillosas, es el don que Dios ha puesto. Toda dádiva, todo don perfecto viene de parte de Dios. Sin embargo, muchas personas lo ocupan, como lo decía Rebe, para su beneficio y el mundo los absorbe. ¿Ok? Y ellos se sienten pues que están fluyendo pues porque es lo que Dios escribió en ellos. ok. Sí, ya ¿Ok? entendí. O sea, entonces ahí se sienten como pez en el agua. Yo me siento maravillosamente bien cuando hablo la palabra de Dios, me siento pez en el agua. Pero también me siento pez en el agua cuando hablo de negocios. Eh, Mi mente, cuando yo estoy hablando con otra persona y empiezan a hablar de diferentes cosas, mi mente rápidamente elabora un plan de negocios y se los empieza a decir, ah, mira, pi, pa, 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 pa. O sea, inmediatamente yo fluyo en ello porque pues, Dios lo puso en mí. Así soy. Entonces me siento pez en el agua en ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y, y el punto es que nosotros entendamos que ese propósito que Dios puso en nosotros es para Él. Es el propósito de Dios. No es mi propósito, sino el propósito de Dios en mí. Sí, ¿Eh? pastor, amén. Ok, ¿algo más que quieran comentar? Ok, si no hay nada más, bueno, pues que Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos este domingo. Se los anticipo, va a ser algo padrísimo. Así es que ahí nos vemos próximo domingo, primero Dios. Si no se han registrado, regístrense. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Ay, buenas noches. Buenas noches. Saludos. Buenas noches a todos. Chao, gracias. Buenas noches. Buenas noches.